Hola chicos, hoy entramos a un nuevo capítulo, al último capítulo en realidad de la asignatura, como ha pasado tan rápido el tiempo, de tal manera en la que ya nos encontramos en el último capítulo, en los últimos métodos que vamos a ver, que corresponden a un tema que quizás hayan visto el anterior semestre o hace pocos semestres, que es el de las ecuaciones diferenciales. Desde hoy entonces vamos a hablar de este tema. Hagamos rápidamente un repaso de lo que es una ecuación diferencial. Es una ecuación que va a relacionar una función. Esta función obviamente se la va a considerar una variable dependiente porque puede estar en función de una o más variables. Y va a contar también con variables o variables, ¿sí? Puede ser una o más variables independientes, junto a sus respectivas derivadas. ¿Cómo es la solución de una ecuación diferencial? Pues nosotros lo que tratamos de hacer al hallar la solución es encontrar una función que vaya a satisfacer la ecuación diferencial, una función que vaya a satisfacer toda la expresión de nuestra ecuación que está en función de la función, que es nuestra variable dependiente, de sus derivadas, de nuestras variables independientes, etc. Entonces es una función solución la que nosotros tenemos que encontrar. Nosotros en este capítulo nos vamos a enfocar en lo que es las ecuaciones diferenciales ordinarias, que se puede abreviar como EDO. ¿Qué es una EDO? Pues una ecuación diferencial se puede clasificar de distintas maneras, se puede clasificar de acuerdo a su orden, a tipo, a linealidad. Pero en los tipos de ecuaciones diferenciales encontramos un tipo de ecuaciones que poseen derivadas respecto a una sola variable independiente. Es decir, este tipo de ecuaciones poseen derivadas respecto a una sola variable independiente. Entonces, más o menos su forma sería de este tipo. Y' es igual a una función en x y y. ¿Sí? Solo contamos con una variable independiente en ese caso, que es x. Entonces, ese tipo de ecuaciones es la que nosotros vamos a avanzar. No vamos a entrar a ver ecuaciones diferenciales parciales que están en función a más de una variable independiente, sino que nos vamos a enfocar en los métodos de las EDOs. Ahora hablaremos de los métodos numéricos en ecuaciones diferenciales. Pues ustedes han pasado una materia entera de ecuaciones diferenciales y han debido ver que los procedimientos muchas veces son bastante morosos o incluso es muy complicado resolver una ecuación diferencial de pronto, etcétera. Entonces, ¿cuándo se utilizan los métodos numéricos? Cuando nosotros contamos con una ecuación diferencial cuya resolución es muy complicada y no sabemos cómo hacerla. O de pronto solo queremos saber cuál es el comportamiento de la curva solución. Si tenemos una ecuación diferencial que nos está modelando algún comportamiento de la vida real, etcétera, y solo queremos saber cuál es el comportamiento de la curva solución, pues a través de las soluciones numéricas podemos obtener eso. Entonces, a través de las soluciones numéricas vamos a obtener una curva solución numérica de aproximación a la curva solución de la solución original, ¿sí? En esos casos, entonces, es que vamos a emplear métodos numéricos. Vamos a empezar hablando de nuestro primer método, que no es otro que el método de Euler, ¿sí? Algunos le dicen simplemente Euler, si quieren le pueden decir Euler, no hay problema, pero pues comentarles que este método data de más o menos 1786 y miren lo importante que es este método que hasta ahora se sigue utilizando para obtener la primera aproximación a lo que son las EDOs. ¿Sí? Este método, ¿para qué tipo de ecuaciones nos va a servir? Como habíamos mencionado, solo vamos a ver los métodos para EDOs, entonces este es un método también para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es el método más simple. Y algo importante es que este método de Euler está llamado así en honor a Leonhard Euler, que es el que le ha dado el nombre a este método, ¿no? Que es el que lo ha desarrollado. Encontramos que Leonhard Euler tiene bastante legado en lo que son las matemáticas. Encontramos el número de Euler sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, es el más sencillo de todos los métodos, pero ¿por qué se sigue utilizando? Porque
aún sirve como modelo para investigar cuáles pueden ser las dificultades o aspectos que hay que tomar en cuenta en los métodos numéricos para analizar distintos tipos de errores que se puedan generar, etc. Este método, chicos, es muy interesante porque su interpretación geométrica es bien sencilla. ¿En qué consiste? Se va a aproximar a la solución. Acá tenemos PBI. ¿Qué es PBI? PBI se refiere a problemas de valor inicial. Vamos a poder trabajar problemas de valor inicial, es decir, que nos den la ecuación diferencial y nos den valores iniciales para, en base a eso, poder trabajar nuestra ecuación diferencial, ¿sí? La aproximación que se hace a la curva solución se realiza a través de una serie de tangentes pequeñitas que se van a ir aproximando o adecuando a la solución. Entonces, ¿cuál es la herramienta que utilizamos en esto? Es la tangente. Entonces, tenemos una ecuación diferencial, la podemos expresar de esta manera o la podemos expresar de esta otra manera, es solamente cuestión de notación. Nos dan un valor inicial que es x0 y entonces y de x0 es nuestro valor inicial y0. Y esto es bien importante, chicos, si se han dado cuenta, en todos los últimos métodos que hemos estado viendo, o en casi todos, hemos visto que tenemos que saber o conocer el tamaño de intervalo. Pues también en este método de Euler, también necesitamos conocer h, que es el tamaño de intervalo, y tiene que ser un h fijo, ¿sí? El intervalo que existe entre los datos tiene que ser idéntico, no es que podamos variar esta condición. Y otra cosa más, ¿cómo podemos hallar h? Si tenemos el valor final y el valor inicial, lo podemos dividir en base al número de puntos que nosotros queramos considerar. N no es otra cosa que el número de puntos. Bien. Otra fórmula que podemos utilizar de h es esta. ¿Se acuerdan, chicos, que cuando teníamos una tabla x y y, tomábamos dos puntos, los restábamos y ya teníamos h? Eso es lo que nos representa esta formulita de acá. Tenemos un dato x y más 1 y un dato inmediato anterior que es x y. Si restamos estos dos datos que son consecutivos, entonces podemos obtener h también. Esta fórmula nos va a servir de mucho. Bien, entonces vamos a pasar a la demostración o de dónde resulta la fórmula del método de Euler. Pues sabemos que nos está diciendo que el instrumento de aproximación para este método es la tangente. Entonces, la tangente sabemos que no es otra cosa que... la tangente, chicos, para ir hallando estas pequeñas tangentes, lo que vamos a hacer es trabajar la pendiente de la tangente. ¿Y qué es la pendiente de la tangente? Sabemos que la pendiente no es otra cosa que la derivada de la función. Entonces, como m va a representar acá la pendiente, pues podemos decir esto, ¿no? La pendiente no es otra cosa que el cambio que exista de x y sobre el cambio de y. Esto lo podemos expresar de esta manera, y más 1 menos y. Estamos tomando dos datos consecutivos para restar y abajo también tomamos dos datos consecutivos de x para restar, ¿sí? Entonces, chicos, estamos diciendo que la pendiente es igual a la derivada, pero aquí hay una cosita más que les quiero decir. Ya, la pendiente es igual a la derivada. Estamos diciendo que m es igual a la derivada. Pero la derivada, ¿a qué es igual? La derivada, aquí teníamos el dato, ¿no? La derivada también es igual a f de x y y. Entonces, la pendiente se puede expresar como f de x y también. Y eso es lo que vamos a reemplazar en ese punto. ¿Qué es lo que vamos a tener? En vez de m vamos a colocar f de x y. Y sabemos que según esto la pendiente es igual a el cambio, ¿no?, que habíamos desarrollado. El cambio es igual a y más 1 menos y sobre... Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿A qué es igual x y más 1 menos x y? A lo que acabábamos de hablar, ¿no? X y más 1 menos x y es igual a h. ¿Sí? H es igual a eso. Entonces, en vez de reemplazar x y más 1 menos x y, lo que nosotros vamos a reemplazar es esta h. Entonces, en vez de anotar x y más 1 menos x y, anotamos sobre h. Ahora, nosotros siempre tratamos de hallar un valor futuro en base a un valor actual. O, si lo vemos de otra manera,
un valor siguiente en base a un valor anterior. Acá este es el valor futuro o el valor siguiente, entonces vamos a despejarlo. Y de i más 1 va a ser igual a, esta menos y va a pasar con signo negativo cuando esta h multiplica f de x, y. Entonces vamos a tener acá h, esta h pasa a multiplicar f de x, y esta y pasa con signo positivo. Entonces vamos a tener y más h f de x, y. Entonces, vamos a hacerlo con azul. Esta es la ecuación del método de Euler, ¿sí? Pero no es la única, chicos. A esta ecuación le vamos a sumar una ecuación bien sencillita que ya hemos visto, que es h. Pero la vamos a expresar de otra manera, la vamos a expresar de la siguiente manera. Si de h es igual a xy más 1 menos xy. Si de h yo quiero reemplazar el valor siguiente, ¿cómo lo despejaríamos? Xy más 1 va a ser igual a xy, que pasa con el signo positivo, más h. Esas dos ecuaciones resumen el método de Euler. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita se resumen en estas dos fórmulas, ¿sí? Estas dos fórmulas, decimos, tenemos en resumen las fórmulas del método de Euler. Estas son las dos fórmulas que ustedes tienen que dominar. No son difíciles de aprender. Ustedes van a ver que al resolver uno o dos ejercicios ya se las van a saber muy bien. Entonces, ¿cómo va a estar dado nuestro? No es un algoritmo, pero vamos a ver cómo se desarrolla el ejercicio. ¿Sí? Le vamos a llamar algoritmo solamente por ver cómo se va a secuenciar, pero fíjense, sí o sí vamos a tener nuestro ejercicio, ¿sí? Y en el ejercicio también hay que decir que sí o sí tenemos que tener el valor inicial x0, de manera que y de x0 va a ser igual a y0. Entonces, eso nos da el ejercicio, ¿sí? Esto nos da el ejercicio, el enunciado, vamos a decir, del enunciado de un ejercicio vamos a poder rescatar esos dos datos. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera, vamos a ir iterando. Ya sabemos cuánto vale x0, ya sabemos cuánto vale y0. Luego vamos a hallar x1. ¿Cómo es x1? Sabemos que es igual al valor anterior más h. Entonces esto va a ser igual a x0 más h. ¿Y a qué es igual y1? Y1 es igual al valor anterior, que va a ser y0 más h. Ojo, chicos, que esto se expresa de esta manera. F de x y, porque son los datos con los que contamos, ¿sí? Entonces tenemos h, f de x0, y0. Entonces sí o sí primero tenemos que tener los valores iniciales para ir trabajando respecto a esto. Luego vamos a seguir hallando x2, esto va a ser igual a x1 más h, y2 será igual al valor anterior, que ahora es y1, más h de los valores anteriores, que son x1 y y1. Luego, si queremos seguir iterando, será x3 es igual a x2 más h. Acá tendremos y3 es igual a y2 más h. F de x2, y2. Y así sucesivamente tendríamos que seguir iterando para resolver nuestros ejercicios por el método de Euler. Ahora, algunos datos interesantes, algunos puntos de vista que se pueden tomar para explicar mejor el método o para que quede mejor. Podemos explicar una pequeña cosita. Nosotros tenemos, vamos a suponer, la curva solución original de esta manera. La estamos dibujando con negro. Y si nosotros, chicos, vamos a ir trabajando con las tangentes, ojo que de segmento en segmento, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de puntos que tengamos, se van a ir generando distintos segmentos. Y en cada segmento vamos a ir formando una tangente. Y esa es la tangente que se va, pues, asemejando a la curva solución, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿cómo podemos ver qué es lo que obtenemos al final de nuestro procedimiento? Obtenemos un polígono que está formado por trazos de tangente, ¿sí? Ese es un punto de vista que podemos tomar para explicar este método. Luego vamos a ver que también se puede explicar desde
la aproximación a la derivada o el teorema del valor medio y otras fórmulas más que podemos encontrar para explicarlos, pero nosotros con que hayamos entendido esta parte, fíjense que estas fórmulas son lo más importante para el método y también entender qué es lo que vamos haciendo con cada iteración, ¿no? Vamos generando un segmentito, y de segmento en segmento vamos pues dibujando de alguna manera la curva solución numérica. Entonces, básicamente esta es la parte teórica. Ahora vamos a empezar con los ejemplos. Vemos nuestro primer ejemplo que dice resolver el problema de valor inicial por el método de Euler. Nos da acá la ecuación diferencial. Fíjense que nos está dando también el valor inicial, donde incluso sin esta partecita, si no nos diera eso, ya podemos inferir que x0 vale 0, pero el ejercicio es tan gentil que nos da también ese dato. H, es decir, nuestro intervalo, vale 0.5 y ahora tenemos que hallar la solución, nos dice en x igual a 2. Eso significa que vamos a ir iterando desde x igual a 0 y añadiéndole de 0.5 en 0.5 porque ese es el intervalo hasta llegar a la solución que tenemos que hallar en x igual a 2. Entonces primero vamos a remarcar nuestras dos ecuaciones clave. La primera es xy más 1 es igual a xy más h y la segunda es y más 1 es igual a y más h f de x y y. Listo, estas son nuestras dos ecuaciones, no las vamos a olvidar. Vamos a empezar entonces en nuestra iteración 0, donde x0 vale ¿cuánto? Según esto vale 0. ¿Y cuánto vale y sub 0? No se olviden que y de x0 es igual a y sub 0. Entonces, si acá tenemos y de x0, aquí vale 4, ¿no? Porque x0 vale 0. Entonces, fíjense, y de 0 vale 4. Entonces, anotamos ese dato. Vamos a pasar a nuestra segunda iteración. Lo vamos a hacer primero de esta manera detallada y ya luego vamos a hacerlo en formato de tabla y ya ustedes pueden escoger cuál es el método que más les conviene. Bien, entonces acá tenemos x1 va a ser igual a x0 más h. Eso será igual a 0.5, a 0, x0 vale 0, más h que vale 0.5. Eso nos devuelve 0.5. Acá vamos a hacer y1 es igual a y0 más h f de x0 y0. Eso va a ser igual a y0 vale 4, h vale 0.5, pero por la función. Ojo que ¿a qué es igual f de x, y? No se olviden que el método de Euler nos decía que y' es igual a f de x, y. Entonces, ¿eso qué significa? Acá tenemos nuestra funcioncita. Esta es nuestra función, la vamos a anotar acá para que quede más claro. Esta es nuestra función. Entonces, eso significa que todo esto es igual a y'. Y' va a ser igual a raíz de y sobre 2x más 1. Pero hemos dicho que y' es igual a f de x, y. Entonces, todo esto que dice y' lo vamos a convertir en f de x, y. F de x, y va a ser igual a la raíz de y sobre 2x más 1. Entonces, todo esto, todo lo que tenemos a la izquierda se convierte en f de x, y. Bien, entonces, ahora sí vamos a decir que esto va a quedar en función, nos dice de x0 y 0. x0 vale 0 y y0 vale 4. Vamos a seguir hallando y1. y1 va a ser igual a 4 más 0.5. Ahora sí, ¿a qué era igual f de x, y? Según esto es igual a raíz de y. ¿Cuánto vale y? Esto es x0 y esto es y0, no se olviden. Y vale 4, entonces esto será raíz de 4 sobre 2x. ¿Cuánto vale x? X vale 0 más 1. Listo, ¿cuánto nos dará esto? Y1, ustedes ya con su calculadora pueden comprobar esto. Esto nos da un valor igual a 5. Entonces ya hemos acabado nuestra iteración para y igual a 1. Voy a anotarlo aquí con colores para que se note mejor dónde comienza cada iteración. Ahora estamos pasando a la iteración y igual a 2. ¿Para qué x hemos calculado ahorita nuestra función? Hemos calculado, o nuestro valor lo hemos calculado para
x igual a 0.5. Fíjense. Aquí habíamos hecho para x igual a 0. No se olviden que tenemos que llegar hasta x igual a 2. Entonces vamos a continuar. Para la segunda iteración vamos a hallar x2 es igual al valor anterior, que ahora es x1 más h. Eso será igual a 0.5 más h, que vale 0.5. Acá tenemos 1. Estamos a la mitad del camino, ¿no? Porque tenemos que llegar hasta x igual a 2. Y2 va a ser igual a y1 más h f de x1. Y1. ¿Cuánto es Y1? Y1 vale 5, H vale 0.5 por F de X1. ¿Cuánto vale X1? X1 vale 0.5. ¿Cuánto vale Y1? Y1 vale 5. Listo, entonces vamos a hacer nuestro reemplazo. Vamos a tener 5 más 0.5 por F, reemplazando acá F de X1, Y1. Esta es nuestra función, no se olviden por favor. La voy a... Quizás se vea muy colorido, pero esto es para que quede muy claro que estamos haciendo el reemplazo en esa función, ¿sí? ¿Por qué en esa función? Porque hemos demostrado que y' es igual a f de xy. Entonces, todo lo que decía y' se ha convertido en f de xy y eso es lo que nos queda. Ya, entonces tenemos que reemplazar nuestros valores x1 y y1 en nuestra función. Ahora lo vamos a hacer. Tenemos raíz de x. Ahora x vale 5 sobre 2 por x. Nos dice acá la función 2 por x. Entonces esto será 2 por 0.5 más 1 nos dice. Entonces esto, si nosotros lo calculamos con una calculadora, vamos a encontrar que nos da... Vamos a trabajar con 6 decimales redondeando. 5.55 90, 17, ¿sí? Ahorita hemos hallado la solución para x igual a 1, ¿sí? Vamos a continuar ahora iterando, vamos a ir a y igual a 3. Ahora vamos a ver, x3 va a ser igual a x2 más h. x2 vale 1, h vale 0.5, esto nos da 1.5, tenemos que llegar hasta x igual a 2, así que no nos podemos detener todavía, tenemos que seguir calculando. Y3 va a ser igual a y2 más h, f de x2, y2. Y2 vale 5.55, 90, 17, más h, h no varía, es un tamaño de intervalo fijo, por f de x2, x2 vale 1 y y2 vale 5.55, 90, 17. Y3 va a ser igual a 5.55, 90, 17 más h, que vale 0.5 por la función, ¿sí? Esa función no cambia, es la que estamos manejando desde un principio. Entonces vamos a reemplazar acá nuestros datos. Arriba la función nos dice raíz de y, fíjense acá, nos dice raíz de y sobre 2x más 1, ¿sí? Así que desde ahora en adelante, como ya no la logramos ver porque estamos recorriendo nuestra hoja, acuérdense por favor, raíz de y es igual a 5.55, 90, 17 sobre 2 por x, x vale 1 más 1. Listo, ¿cuánto nos devolverá esto? Esto nos da 5.85, 37, 37. Ya hemos llegado a x igual a 1.5, perdón. El ejercicio nos decía llegar hasta x igual a 2. Veamos si ahora sí vamos a poder llegar. x4 es igual al valor anterior, que es x3 más h. Eso será 1.5 más h, que vale 0.5. Eso nos devuelve 2. Entonces acá decimos y4. Este es el valor para el que tenemos que dar la solución. En esta iteración nos vamos a detener cuando ya tengamos y4, que es lo que nosotros queremos hallar. Esto es igual a y3 más h, f de x3, y3. Y3 vale 5.85, 37, 37 más 0.5 f de x3. x3 valía 1.5 y y3 vale 5.85, 37, 37. Vamos a reemplazar esos valores. Si se dan cuenta de esta manera, hay que hacer muchos reemplazos, ¿no?
Pero a los que les guste y además de eso, a los que les guste esta manera, pues también están garantizando de tener la seguridad de que pueden revisar sus datos, no sé, algún error, etcétera. Pueden revisar todos los reemplazos que han anotado, en fin. Bien, ahora vamos a reemplazar en la función f de x3, y3. Acá vamos a tener nuestra función. Arriba va raíz de y, eso es 5.853737. Y abajo va, vamos a fijarnos, ¿sí? Acá tenemos raíz de y sobre 2x más 1. Eso es 2 por x, que es 1.5 más 1. Esto nos da un valor igual a 6.095682, que sería la solución que nosotros estábamos buscando para x igual a 2, ¿sí? Con este valor nosotros ya hemos hallado la solución para x igual a 2. No se olviden que siempre nos basamos en un valor anterior. Es por eso que estamos considerando esto. Bien, ahora entonces vamos a escribirlo también de una manera en tabla, ¿sí? Vamos a poner acá, podemos resolverlo en forma de tabla, ¿sí? O en una tabla, de acuerdo a la manera que más les convenga a ustedes o la que les parezca más cómoda, ¿no? Entonces, para la tabla vamos a tener y, vamos a tener también xy. Estoy anotando los datos de acuerdo al orden en el que aparecen o al que los necesitamos. Vamos a necesitar y. Podemos poner esta o podemos no ponerla, hacerla directa. F de xy, y por h, o h por f de x y. Y finalmente vamos a tener aquí y más 1. Y más 1. Esos son los datos. Algunos los podrían ustedes borrar o omitir de acuerdo a lo que sea más cómodo para ustedes, ¿no? Anotamos la fórmula de todas maneras. Y más 1 es igual a y más h, f de x y. Listo. Entonces, vamos a anotar nuestras i's. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Porque fíjense, ¿por qué estoy anotando hasta acá? Porque nosotros hemos calculado hasta y igual a 4, ¿sí? El valor inicial era 0. A esto le vamos sumando h, ¿sí? 0 más 0.5 es 0.5. 0.5 más 0.5 es 0.5. No se olviden. 0.5 más 0.5 es 1. 1 más 0.5 es 1.5. 1.5 más 0.5 es 2. Ahora anotamos las y's que hemos hallado. Hemos hallado 4, 5, 5.559017, 5.853737 y luego hemos hallado 6.095682. Acá hemos hecho, ¿no?, las multiplicaciones sucesivas. Pueden anotar los valores de esas multiplicaciones o podemos anotarlo. En este caso vamos a anotar cómo hemos ido reemplazando. Acá era raíz de 4 sobre o por 2 por 0 más 1 y ahí pueden hallar el valor, ¿sí? Acá no tengo los valores ahorita a la mano, pero ustedes podrían ir hallándolos. Raíz de 5 era esto, por 2 por 0.5 más 1. Luego tenemos 0.5 por raíz de 5 sobre 2 por 1 más 1, perdón, no es 5, es raíz de lo que tenemos acá en y, que es 5.559017. Creo que no he calculado bien el espacio y por eso es que no nos está entrando correctamente quizás los datos. Ahí ustedes tendrían que darle más espacio, ¿no?, para que entre de una manera más cómoda sus datos y también sea legible, pero la idea es que se entienda qué datos tomar cuando hablamos de la tabla. Finalmente tenemos acá 0.5 por raíz de 6. No, fíjense, hasta ya no tenemos acá. ¿Pero por qué? Acá esto nos daba 5, esto nos daba 5.559017. Fíjense que los datos van bajando, ¿sí? Porque se convierte, ¿no?, en y más 1 se convierte en la siguiente vez en y simplemente.
luego tenemos 5.85, 37, 37, y luego tenemos 6. Acá nos daba 6.095, 682, que ya sabemos que es el valor para, o este valor se va a convertir para x igual a 2. Entonces, de esa manera es que ustedes pueden ir pues trabajando esto para poder hallar sus valores, y de esa manera se puede trabajar en tabla. El siguiente ejercicio lo vamos a ver directamente en una tabla para que puedan ver cómo se calcula. Empezamos con nuestro segundo ejemplo, que nos pide estimar la solución de la ecuación diferencial empleando el método de Euler. Nos da acá la función y bueno, también nos da acá el valor inicial. Para x0 es 0 y para y0 es menos 1. Bueno, sabemos que y de x0 es y0 y eso nos da menos 1. El intervalo vale 0.1 y nos pide comparar el resultado con su valor exacto en base a la solución analítica. Nos dan la solución analítica para que en este ejercicio podamos ver cuánto se asemeja a la solución analítica, o bueno, cuánto se asemeja nuestra solución numérica a la solución analítica. Tenemos que comenzar en 0.5, entonces y partimos de 0. ¿Cuánto vale x0? X0 vale 0. Entonces, antes de empezar ya a desarrollar nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ya ir sumándole el intervalo. Tenemos que llegar hasta 0.5 y el intervalo de cuánto es, de 0.1. Entonces, 0 más 0.1, ¿cuánto será eso? Eso es 0.1. Ahora 0.1 más 0.1, ¿cuánto será eso? 0.2. ¿Y he llegado a 0.5? No, todavía. 0.2 más 0.1, ¿cuánto será eso? 0.3. 0.3 más 0.1, ¿cuánto será eso? 0.4. 0.4 más 0.1, ¿cuánto será eso? 0.5. Entonces recién en ese punto es que vamos a lograr llegar a al punto al que nosotros tenemos que aproximar la solución, que es 0.5. Entonces iba a ir de esta manera: 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y de 0, ¿cuánto vale? Y de 0 vale menos 1, ¿sí? Y en función de 0 vale menos 1, que era el valor que nos daba acá. Ahora sí vamos a trabajar esto, que sería de esta manera, ¿no? 0.1 por la función evaluada en f de x0, que es 0, y en f de y0, que es menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Fíjense, por esta vez lo vamos a hacer el cálculo acá mismo, pero luego lo voy a borrar, ¿sí? Nuestra función nos dice lo siguiente: y' es igual a menos 2x menos y. Esto es lo mismo que decir f de x, y, porque sabemos que y' es igual a f de x, y es igual a menos 2x menos y. Entonces vamos a tener 0.1 por menos 2x, nos dice menos 2 por ¿cuánto será? Por 0 menos y, eso será menos 1. ¿Cuánto nos dará eso? Acá tenemos menos 2 por 0, eso es 0. Acá tenemos 1 por 0.1, eso nos devuelve 0.1, ¿sí? Entonces, de esa manera es que ustedes van haciendo los cálculos. Luego vamos a reemplazar esos datos acá. Vamos a tener y de i más 1 es igual a y, eso es menos 1, más h, f de x y y, eso va a ser más 0.1, y eso nos devuelve menos 0.9. Si ustedes reemplazan en la solución analítica el 0, ¿cuánto les devuelve la solución? Les devuelve menos 1. Acá, por si acaso, no es menos 2, no es más 2x, había sido menos 2x, es por eso que nos da menos 1, ¿no? De esa manera sí vamos a lograr tener el menos 1. Bien. Vámonos a la siguiente parte. Y de i más 1. Si ahorita i vale 0, ¿cuánto será i más 1? 0 más 1, ¿cuánto será? 1. Entonces, acá es que vamos a traer nuestro nuevo valor. ¿Cuánto vale ahora? Menos 0.9. Entonces vamos a tener acá 0.1 por f de 0.1 y de menos 0.9. Si nosotros reemplazamos este 0.1 y el menos 0.9 en nuestra función, eso multiplicado por 0.1, ¿cuánto nos da? Eso nos da, voy a hacerlo un poco más alejada la línea para que podamos ingresar nuestros datos. Eso nos devuelve 0.07, ¿sí? Vamos a pasar ahora a y2, eso va a ser igual a menos 0.9
más h por f de x y y, que es 0.07. No se olviden que estos dos valores son los que se suman para y más 1. Y eso nos dará un valor de menos 0.83. Si ustedes reemplazan en la solución analítica x igual a 0.1, les va a devolver un valor de menos 0.91451. ¿Sí? Entonces, estos dos valores deberíamos comparar. ¿Estos dos valores se parecen? ¿Sí? Sí, así es, se parecen, ¿no? Vamos a continuar entonces. Ahora, este es nuestro siguiente valor, que se convierte en nuestra siguiente y, que es menos 0. Quizás los puntos no se ven, menos 0.83. Entonces vamos a tener h, f de x y y. Ya no voy a escribir esta parte porque no nos va a entrar, sino lo voy a anotar directamente. Eso nos da 0.043. ¿De dónde obtenemos ese 0.043? De hacer lo siguiente. H, que es 0.1 por f de x y y. Esto va a ser menos 2 por x, que vale 0.2. Menos y nos dice, esto va a ser menos 0.83, ¿sí? De eso nos da el 0.043. Luego tenemos nuestra y, que vale, nuestra y más 1, que vale 0.787, y este valor lo vamos a traer ahora acá, porque es nuestro valor y3, 0.787. Entonces se hace la multiplicación de 0.1 por f de x y y. Esto va a ser menos 2 por x. X vale ahora 0.3 menos y, que vale menos 0.787. Eso nos devuelve un valor igual a 0.0187. Acá tenemos y3, eso va a ser menos 0.7683. Y listo. A las soluciones analíticas nos estamos olvidando anotar. Si ustedes reemplazan x igual a 0.2, eso les devuelve menos 0.85619. Y para 0.3 menos 0.82245. Ahora fíjense cómo pueden hacer también ustedes esta comparación. Toman este valor y lo comparan con este. ¿Se parecen? Sí, se parecen. Toman este valor y lo comparan con este. Se parecen más o menos, ¿no? Entonces, de esa manera es que podemos ver cuánto realmente se aproxima a nuestra solución. Pasamos al siguiente valor. Entonces, nuestra y la vamos a traer ahora acá y va a valer menos 0.7683. Si nosotros vamos a reemplazar 0.1 por f de x y, entonces esto va a ser menos 2 por f de x4, que es por x4, perdón, que es 0.4, menos y4, eso es menos 0.7683, y eso nos devuelve un valor de menos 0.00317. Bien, entonces si sumamos estos dos valores, esos dos valores nos devuelven menos 0.77147, y la solución aproximada a y4 es menos 0.81096. Entonces comparemos. Estos dos valores se parecen, ya no se parecen tanto, ¿no? Y es porque nos estamos alejando del valor inicial. Entonces, mientras más lejos esté el valor inicial del valor que nosotros queremos hallar, pues eso es lo que va a suceder. Fíjense que en nuestro caso ya hemos llegado a hallar y5, que y5 nos representa el valor para x igual a 0.5. La solución aproximada es menos 0.81959. Fíjense que esos serían los dos valores que vamos a contrastar ahora. El error teórico va a ser igual al valor de la solución analítica. Sí, le podemos llamar error analítico porque la solución analítica, o la solución teórica si quieren, menos el valor que hemos hallado por nuestro experimento o nuestro método, ¿sí? El valor calculado sobre el valor de la solución analítica por 100%. Porque eso es lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hallar esto. Esta es nuestra solución analítica. Perdón, esta es nuestra solución aproximada, ¿no? Numérica aproximada. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a tener menos 0.81959
menos el valor calculado, que es 0.77147, sobre menos 0.819,59. Hemos trabajado acá con 5 decimales. Y el error aproximado entonces a la solución acá es de 5.87%. Si ustedes calculan, por ejemplo, el error aproximado por acá o por acá, no va a ser tan grande. El error va subiendo mientras más nos alejemos del valor inicial, ¿sí? Entonces acá termina nuestro ejercicio. De tarea entonces nos va a quedar como ejercicio 1. Nos va a quedar estimar la solución de la ecuación diferencial ordinaria que nos da acá y' es igual a x más y. Lo vamos a hallar en y de 0 igual a 1. Nuestro tamaño de paso o de intervalo es 0.1. Y vamos a comparar el resultado con la solución teórica exacta, que es 2e a la x menos 1. Y tenemos que calcular igual para x igual a 0.5. Pues comentarles una cosa, chicos. Hoy nos va a quedar este ejercicio. Mañana, cuando veamos el otro método, nos va a quedar un ejercicio más que los dos me van a presentar juntos la próxima semana, ¿sí? Pero este es el primer ejercicio que nos queda de tarea para la próxima semana. Con esto terminamos entonces este primer método.